Muy bien, bueno, vamos a seguir con el libro de Reyes. Hoy es la penúltima clase, ya estamos terminando el libro. Vamos a hacer varios capítulos hoy y bueno, y la clase que viene lo vamos a terminar ya. Ya llega fin de año ya y bueno, terminamos otra etapa, estamos terminando otra etapa de nuestros estudios y bueno, la clase llena hoy, bendecidos. Así que... como siempre, si alguien tiene algo para agregar, saca el micrófono y habla nomás. Y los que no, tengan cuidado que no se les abra porque a veces distraen con algún ruido, algún perro, alguien que habla atrás y así tengamos cuidado con los micrófonos. Pero si van a hablar, los abren y opinan con libertad nomás. Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Renovación espiritual. Qué lección más interesante que nos tocó hoy, ¿eh? Toda la Biblia es importante, toda la Biblia es interesante, toda la Biblia es palabra de Dios que nos instruye, pero a veces hay temas que a uno lo toca, lo llama la atención, lo remueve un poco y creo que este es uno de esos temas importantes. Estos reyes que vamos a ver hoy son bastante importantes. Vamos a hacer un repasito rápido sobre algunos detalles de la región, de dónde estamos parados, dónde estamos ubicados en el tiempo, rapidito para poder comprender lo que está pasando en el mundo en esa época también y saber que lo que está pasando en la Biblia, el relato bíblico, está inmerso en lo que es la historia, ¿no? No es un cuento, no es una fábula, no es mitología, sino que es algo histórico, ¿no? Si bien la Biblia no es un libro histórico, pero lo que relata son hechos históricos, ¿no? Así que vamos a ver algunos detallecitos acá. Acá hay como una línea de tiempo donde vemos los grandes imperios que hubieron, ¿no? Eh, eh, Tenemos los sumerios, los acadios, y todo este tiempo acá es como que ahora no le vamos a dar mucha importancia. Lo que le vamos a dar un poco de importancia es acá al tema a partir de acá de los babilonios, que tenemos los cuatro mapitas de estos cuatro reinos que hay acá, ¿no? De estos cuatro imperios que hay acá. Si nos fijamos, son imperios bastante grandes, ocupan una franja de tierra bastante grande. Acá está lo que se llama la media luna fértil, toda esta parte de acá, que es donde está toda la parte de Mesopotamia, que es acá, está entre estos ríos acá, que es toda una cuestión donde el mundo se centró durante toda esta época en esta parte del globo terráqueo, ¿no? Y bueno, hoy día como que también sigue centrado acá, ¿no? Porque acá tenemos a Israel, tenemos a Líbano, tenemos a Irak, tenemos a Irán y bueno, y como que se sigue como siendo el centro de la cuestión, ¿no? Pero un poco para hacerlo un poco más ágil, acá más o menos por el 1700, cada uno de estos años son donde estuvieron el auge de expansión de estos imperios. Acá en el 1700 que vendría a ser por acá más o menos, eh, estaba reinando alguien que uno lo conoce no por su gobierno, sino por lo que hizo, ¿no? Un rey babilonio que se llamaba Hammurabi, ¿no? Y hay un código o reglas de que en esa época este rey las generó y un orden social y un montón de cosas que hizo muy interesante que fue más o menos por el 1700, ¿no? Pero está, esto a modo de ubicarnos en la historia, ¿no? Luego, por acá más o menos en el 1500 sucede algo importante, 1500, 1550 por ahí sucede algo importante que es el pueblo de Israel se viene al éxodo, ¿no? Y hace toda la vuelta esta acá y llega acá a esta tierra que es la tierra de Canaán. Y es más o menos por esta época acá, ¿no? Luego, este imperio no afectaba esta parte, estaba solo por esta región acá, si bien tenían contactos, pero estaba por esta región. Luego
van a haber transiciones. En cada una de estas transiciones acá, no es que de un día para el otro un imperio deja de ser y el otro empieza a ser. Van cambiando, van habiendo transformaciones. Hay un momento donde no hay un imperio y de repente agarra fuerza, se unen con otros, se mimetizan entre algunos y de repente hay cambios y agarran fuerza y terminan conquistando territorios y siendo imperios, ¿no? Guerras mediante, ¿no? Tierras mediante, van conquistando tierras, claro. Eh, y un imperio tiene que ver con eso, que son varias, van conquistando varias culturas, ¿no? No es una misma cultura. Los asirios son no, no. Los asirios tienen su cultura, pero tienen toda una lo mismo los babilonios, ¿no? Tienen todo un montón de culturas en la vuelta que por eso es un imperio, porque esta cultura como que subyuga a las demás culturas, ¿no? Luego vienen los asirios. Hay una transición acá de los asirios, que tal, no vamos a hablar mucho de esa transición, pero ¿qué sucede? Justo en esta época de los asirios, de 1250, un poquito más adelante, en adelante, hasta acá, todo este periodo, son los libros que venimos dando, ¿no? Desde jueces hasta los libros de reyes. Más o menos este es el periodo de jueces y luego acá viene el periodo de los reyes, un pedacito acá de los reyes unificados y luego el reino dividido, que es por toda esta parte, y viene un poquito más porque termina siendo deportado Jerusalén, Judá, ya con los babilonios, ¿no? Interesante acá, por ejemplo, que este reino, que fue el más grande de la época, el asirio, en el 670, que fue su apogeo, un poquito más adelante de este 670, es que cuando conquistan el reino del norte, ¿no? Y luego va pasando que conquistan tanto territorio que terminan habiendo poblados muy lejanos, ¿no? Donde se van fortaleciendo cada uno de estos poblados, de estas naciones o estas culturas, y no tenía una buena organización, como el Imperio Romano, por ejemplo, que después tiene terrible organización donde no se le escapa nada, ¿no? Y tienen todo controlado, ¿no? Pero los asirios no les fue así. Y agarraron fuerza, se comenzaron a armar ejércitos y bueno, y como que hubo toda una problemática. ¿Por qué estoy hablando de esto acá? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque pasa algo interesante al final del reino de los asirios. Babilonia agarra viento en la camiseta, en esta zona acá. Los asirios se juntan con los egipcios, si bien los egipcios están ya casi independientes, pero se juntan para luchar contra los de Babilonia. Y en este movimiento acá es donde vamos a vivir el final del reino de Josías, ¿no? Que es algo muy interesante que sucede un poco al norte ahí en Megiddo, o al norte de Jerusalén, ¿no? Pero es interesante que en esta movida es donde va a morir, ya le estoy espoleando el final de la película, ¿no? Josías, ¿no? ¿Qué va a ser más o menos acá al final? Y lo que vamos a ver hoy va a ser más o menos en esta etapa. Y en la clase que viene vamos a terminar acá, que ya es cuando Nabucodonosor lleva el imperio. Bueno, en esta transición termina Babilonia imponiéndose contra todo esto. El Egipto queda independiente del reino de Babilonia, no está bajo el yugo de Babilonia. Y acá aparece algunos reyes, el gran emperador o rey, como quieramos llamarlo, Nabucodonosor, que es el segundo rey. El primer rey es el que conquista y le gana a Siria, pero luego viene su sucesor, que es Nabucodonosor, que ya lo conocemos todo, que está en la Biblia, que es el que va él mismo presenciar y estar en la conquista de Jerusalén y en la deportación de los judíos hacia Babilonia, ¿no? Es interesante todo esto para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Y después vienen los asirios, los persas, donde ya va a venir el retorno, luego de todos esos años que van a estar en cautiverio, que va a ser toda esta parte acá, y van a volver, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, acá rapidito, en la historia se divide por fases arqueológicas, el bronce antiguo, bronce medio, y es interesante porque tiene que ver con las materias primas que se usaban en la época, ¿no? Y en la Biblia, por ejemplo, con la época de los jueces,
al comienzo de los reinos, se habla de que los israelitas iban con los filisteos a afilar sus armas porque los filisteos manejaban bien el hierro, ¿no? Y eran una potencia de guerra en esa época porque ellos manejaban bien. Un detallecito interesante de que el que tiene la tecnología, el que tiene la capacidad de manejar la materia prima, generalmente siempre en el mundo esos son los que tienen el poder, ¿no? Y bueno, y un poco es lo que pasa acá, ¿no? Un detallecito nomás para... Bueno, acá en la cronología de lo que venimos viendo, todos estos reyes del norte, el rey de Israel, ya lo vimos, ya marcharon todos, ya fueron todos, ya lo estudiamos todo, marcharon todos. Estos también lo vimos allá en Primera de Reyes, estos también, ya fueron todos. Bueno, nosotros ya vimos Elías Eliseo, vimos Jonás, lo estudiamos el libro Jonás, Amós, Oseas, son todos libros que ya lo vimos a principio de año, todos profetas que estuvieron en esta época, ¿no? Y luego, la clase pasada vimos de Ezequías, que también ya fue, y Jotam, y para ahora vamos a estar viendo, acá Ezequías, estos ya fueron también, vamos a estar viendo estos tres reyes. Y la clase que viene terminaremos con esta parte. Pero lo interesante de estos tres reyes, de Manasés el primero, algo que Aldo nos habló la clase pasada, es de Isaías, ¿no? Que Isaías fue alguien importante y Aldo nos decía que era importante con los reyes que vimos la clase pasada leer el libro de Isaías, porque fue escrito en esa época, fue escrito para esa época, hablando de lo que había de venir, hablando del Mesías, hablando un montón de cosas, pero era contemporáneo a esto, ¿no? Pero fíjense que él muere en el reinado que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, la tradición judía dice que este rey Manasés lo puso adentro de un tronco y lo mandó cerrar con una sierra y lo cortó al medio, ¿no? Tradicionalmente se cree que Isaías murió así y a causa, a manos de este hombre Manasés, que vamos a ver que es medio terrible. Otro dato, Miqueas va a ser el próximo libro que vamos a dar y que lo vamos a estudiar los tres últimos domingos del año y va a ser muy interesante porque tiene que ver con esta época, ¿no? Bueno, estos reyes ya fueron. Y bueno, y acá era lo que le decía, el rey que conquista, el rey babilónico que cambia la dinastía es en el 626, que no pasa a ser de Asiria a Babilonia de una, sino que hay un proceso de 20, 25 años donde se va estabilizando el reino. Y bueno, ya cuando Nabucodonosor asume el poder de Babilonia, ya Babilonia es una potencia, un imperio a nivel le decimos mundial porque era el mundo en esa época, ¿no? Pero era una región del mundo, ¿no? Y bueno, y acá va a aparecer Jeremías al final del reinado de Josías. Acá estamos en el reino del sur, el reino del norte ya no está, eso lo aclaramos también. Y bueno, y tenemos acá varios profetas que aparecen por ahí y van a aparecer Daniel, Ezequiel, Abdías y luego ya más adelante Ageo y Zacarías y el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Acá los gobernantes a la vuelta, cuando termina el reino de Babilonia, empieza el persa y está Sirio y Artajerjes que también están en la Biblia y bueno, y ahí está el proceso más o menos para ubicarnos dónde estamos parados. Acá rapidito también vamos a ver, las líneas continuas tienen que ver con que son descendientes y las punteadas son donde se corta la descendencia. Fíjense que acá Nabat es hijo de Jeroboam, pero ya este ya no, y acá se corta, y acá se corta, y acá se corta, acá se corta. Y se acuerdan que acá Dios trae juicio sobre su casa, sobre su familia, a través de la mano de Jehú. ¿Se acuerdan que Aldo nos dio esto? Y que habían cuatro generaciones, una generación, dos generaciones, tres generaciones y cuatro generaciones donde el Señor dijo que iban a vivir y ya en la cuarta se iba a cortar y se cortó de nuevo acá y se cortó acá. Y el último es Oseas, que no tiene nada que ver con Jeroboam. Así que estos no tienen nada que ver y queda toda cortada la línea. El reino del norte se corta totalmente. Al contrario del reino del sur, donde está Saúl, su hijo es Boset, pero acá se corta, pero a partir de acá, donde la promesa es en David, que iba a venir, el Mesías iba a venir de su descendencia, fíjense que no se corta nunca más, nunca más se corta. Y sigue así, y seguimos hasta abajo, y vamos a seguir hasta llegar a Jesús, hasta llegar a Jesús.
Van a ir al cautiverio en Babilonia, van a volver, se van a instalar y va a quedar clara la línea que va a llegar a Jesús. Y esta es una de las importancias del libro de Reyes, que deja claro la línea del Mesías que va a ser nuestro Señor Jesús, ¿no? Que va a ser la línea que nos va a llevar hasta Jesús. Acá otra cosa interesante antes de entrar de lleno a la clase, que es que Acab y Jezabel tienen una hija Talía, ¿se acuerdan? Que va a terminar gobernando 6 años en el sur, pero igual mismo así no va a cortar la línea porque Joás muere Ocosías, pero Joás va a tomar la línea después y va a hacerse cargo y no se corta la línea. Se lo paso después estos. Creo que ya se los pasé. Bien, acá esto es lo que les decía. Ezequías ya fue. Manasés va a ser lo malo delante del Señor. Amón va a ser lo malo delante del Señor. Josías va a ser lo bueno. Y bueno, y estos son los que vamos a ver la clase que viene, que ninguno va a ser lo bueno delante del Señor. Aunque Manasés hace lo malo, vamos a prestarle bastante atención a Manasés. Cuando yo empecé a preparar esta lección, al ver los tres nombres dije, wow, Josías, el reformador, el que saca a relucir la palabra de Dios y hace una transformación, el arrepentimiento y todo lo demás. Y yo venía por Josías, el que me identificaba. Y cuando estaba preparando la lección me terminé identificando con Manasés, el peor de todos los reyes. Y vamos a verlo por qué. Capaz que también ustedes se identifican como me pasó a mí con Manasés en vez de con Josías, ¿no? Es interesante. Uno quiere identificarse con el bueno siempre, ¿no? Pero hay algo que pasa con Manasés que es muy interesante que lo vamos a ver ahora. Bien, ¿alguna duda acá? Bueno, seguimos. Segunda de Reyes 21, 1 al 3. Tenemos las Biblias. Vamos a usar la nueva traducción viviente hoy. Me pareció bastante clara para usarla hoy, así que igual pueden corroborar en la Reina Valera o la nueva versión internacional los que tengan esa, y seguimos juntos ahí. Bueno, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Fíjense lo interesante. No reinó 1, 2 ni 3 días, reinó 55 años. Es un montón de tiempo. Fue el rey que gobernó más tiempo en Jerusalén, en Judá. Fue el rey que duró más tiempo. Y fue el rey el peor rey de todos, fue el que más cosas malas hizo, ¿no? Acá viene la primera enseñanza, ¿no? No quiere decir que alguien esté mucho tiempo en el poder o que alguien esté haciendo las cosas que a los ojos de todos van saliendo, políticamente va marchando bien, no quiere decir que esto tenga un respaldo de Dios. La permanencia en el tiempo no quiere decir que es que tenga un respaldo de Dios. Este es el caso de Manasés. Manasés hacía las cosas que estaban fuera de la órbita de Dios, fuera lejísimo de Dios, vamos a verlo ahora, y sin embargo fue el rey que más estuvo en el gobierno de Judá. Manasés era hijo de Ezequías, el rey anterior, que lo vimos en la clase pasada, pero no al comienzo, hay una particularidad de Segunda de Reyes, ¿no? Que al final de cada libro, de cada reinado, dice, su descendiente fue tal que gobernó en su lugar, y cuando empieza el libro, fíjense lo interesante que nombra a la madre, ¿no? Es algo interesante acá de ver, ¿no? Le va pasando a todos los reyes. Y dice el versículo 2: Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas, que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Bueno, acá ya marca una diferencia con los otros reyes. Los otros reyes decían que habían hecho lo malo según aquel primer rey de Israel, donde erigió aquellas dos estatuas donde adoraban y no dejó a la gente ir a Judá y reorganizó la religión en Israel. Y bueno, ese era el referente porque era lo más malo que había como referencia para decir, bueno, esta persona hizo lo malo como lo hizo él. Bueno, acá Manasés era tan malo lo que estaba haciendo y estaba tan alejado de Dios que no se podía ni comparar con el peor rey de Israel hasta entonces, ¿no? Entonces se lo comparaba con naciones paganas, con naciones que Ignacio, no eran ni parte de Israel. Sí,
No, que realmente también es extraño la actitud de Manasés, porque tengamos en cuenta que él viene es hijo de Ezequías, que Ezequías, la lección que habíamos dado anteriormente, realmente fue todo un ejemplo, ¿no? Cómo había sacado toda la idolatría en momentos de crisis, ya sea bélica o de salud, acudió al Señor únicamente, bueno, y guiado siempre por Isaías, con todo ese ejemplo, pero de todas maneras, Manasés con toda esa referencia igual llega a este punto, ¿no? Prácticas detestables de las naciones paganas, lo que es el corazón del hombre, ¿no? Cómo a veces, más allá de la formación, igualmente salen esas cosas inexplicables, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. O sea, vaya a saber también el tema formación. Capaz que no sabemos que si que Ezequías se ocupó de él también, ¿no? Vaya a saber esas cosas también. Porque la Biblia no lo dice eso, ¿no? Pero sí tenía un buen referente, ¿no? Porque su padre hizo las cosas bien delante. Es más, él quitó todo y ahora va a decir, la Biblia misma va a decir que él vuelve a poner aquello que el padre había sacado. Es algo totalmente inexplicable, como dice Aldo, ¿no? Es algo interesante. Pero la comparación es que es algo muy malo lo que está pasando. Y vayan prestando atención a los verbos de todo lo que hace Manasés, ¿no? Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Estos dioses son dioses de Canaán, dioses que estaban desde antes que vinieran de años atrás, pero eran de las regiones paganas, gente que estaba totalmente alejada de Dios. Y bueno, él trae eso y lo pone, lo instaura dentro de la religión judía, ¿no? Dentro de la religión de Israel, dentro de la religión, dentro del culto, dentro del culto del pueblo, ¿no? Tal como había hecho el rey Acab de Israel, ¿no? Y ya él entra, primero lo compara con las naciones, ahora lo compara con Acab. Está comparando con lo peor de lo peor, lo está comparando, ¿no? Y fíjense que Acab es el rey de Israel, él es un rey del sur ahora, de Judá, y lo está comparando al rey, a uno de los peores reyes de Israel, ¿no? También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Y fíjense acá esto que interesante que el primer mandamiento dice que no debemos adorar, inclinarnos a imágenes que se representen nada del cielo y nada de la naturaleza y nada de la tierra. Es el primer mandamiento que está prohibido hacer esto. ¿Y qué hace él? Él viola ese mandamiento. Y es interesante esta aclaración que hace acá porque ya viola lo primero de lo primero, ¿no? Pone algo en lugar de Dios, ¿no? Una pregunta, hermano Decio. Sí. ¿Qué son los poderes del cielo? Ángeles, todo lo que tenga que ver con truenos, con viento, con todas estas cosas, todo lo que te puedas imaginar. Acá lo que quiera englobar es relacionarlo con el primer mandamiento, ¿no? No hacerse imagen de lo que está en los cielos ni en lo que está en la tierra. Es el primer mandamiento y es hacia dónde apunta el escritor de este libro, ¿no? Que él viola el primer mandamiento acá con esto, ¿no? Y se inclinó ante todos, Ante no todo, algunos. ante todo, sí. Construyó altares paganos, dice el 4 dentro del templo del Señor, adentro del templo. El lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Y esto acá va sobrepasando límites, límites y sobrepasa un límite que es impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan que Marcel en algunas clases pasadas nos explicaba que había una estatua de hierro que tenía la forma del Baal, ¿no? Le ponían fuego abajo, eso quedaba al rojo vivo, traían a los niños, al primogénito, y lo ponían en los brazos de esa estatua y tocaban tambores fuerte y cantaban y gritaban y trompetas y hacían ruido para no escuchar los llantos y los gritos del niño, pero sacrificaban al niño ahí. Y esto es lo que hizo Manasés. Sacrificó a su propio hijo valoró más
su propio creación de su ídolo dentro de su corazón fue más fuerte que el lazo con su propio hijo, ¿no? Con el ser más cercano que él tenía, ¿no? Él lo entregó a esto. A tal punto vemos la degradación mental, espiritual y moral que tenía Manasés en este momento, ¿no? Practicó la hechicería, la adivinación, todas cosas prohibidas, ¿no? Consultó a los médiums, a los videntes, hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con esto provocó su enojo. Es interesante porque dice todo esto, dice, y con esto provocó su enojo, ¿no? Dios no estaba nada agradado con lo que estaba pasando. Dios estaba totalmente alejado de todas estas prácticas y estaba totalmente alejado del corazón de Manasés, porque Manasés estaba en la oscuridad profunda de este mundo, ¿no? Dice el 7, incluso Manasés hizo una imagen tallada a la diosa Cera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas, y fíjense lo que había dicho el Señor, si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandamientos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Esto era una promesa. Ellos se iban a quedar en la tierra si obedecían, si tenían una relación, porque ese era el sentido. ¿Para qué está la tierra prometida? Es una tierra donde Dios les da para tener una comunión con Dios, para tener una relación con Dios. La tierra prometida es el lugar de estabilidad, de comunión, de confraternidad con Dios y con mis hermanos, ¿no? Es el lugar de coinonía con Dios, ¿no? Pero, ¿qué pasó acá? Sin embargo, la gente se negó a escuchar. Y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores de las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. Y acá nos lleva a ese lugar, ¿no? A esas naciones paganas, a esas naciones de Canaán, cuando ellos llegan y conquistan la tierra con Josué y conquistan los lugares y bueno, y es una problemática que vamos a ver un poquito más adelante que viene desde esa época, ¿no? Por un lado tenemos al pueblo que es responsable de su pecado, que decidió negar esto que Dios les dio, no escuchar lo que Dios está diciendo, un poco lo que el hombre hace generalmente, ¿no? El hombre quiere ser autónomo, tener su propia ley, hacer su propio camino, yo hago mi propio camino, yo soy mi propio Dios, y sin embargo no fuimos creados para eso, nosotros fuimos creados para tener una comunión con Dios. Cuando Adán decide dar oídos a la serpiente, dar oídos a su mujer y dar oído a toda esta nueva teoría que apareció, decide seguir su propio instinto, seguir sus propias reglas y deja la regla de Dios de lado. Y esto es un error, ¿por qué? Porque nadie más que el Creador sabe cómo nosotros funcionamos y necesitamos de esa regla, necesitamos de esta obediencia a Dios, porque no es por una cuestión caprichosa de que Dios dice, ah, yo quiero que vos hagas lo que yo quiero. No, no, es porque Él nos creó y Él sabe cómo nosotros funcionamos. Si, a un pez lo creó para vivir en el agua, si lo saca del agua se muere. El hombre se fue creado para vivir en comunión con Dios. Cuando se lo saca de esa comunión, el hombre se muere. Y acá es lo que pasa, el hombre se aleja de Dios, el pueblo se aleja de obedecer a Dios y no le interesa, no quiere seguir. Y Manasés alimenta ese fuego. Manasés en su maldad como gobernante, como la responsabilidad que tiene, en vez de usarla bien, la usa mal y hace que cometan cosas aún peores de las que habían cometido aquellos que eran paganos, ¿no? Las cosas que estaban haciendo eran peores de aquellas personas que no conocían a Dios. Era algo terrible lo que estaba sucediendo. Luego el Señor dijo, por medio de sus siervos los profetas, el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, los que vivían en Canaán en esa época, ¿no? Quienes vivían en esta tierra antes de Israel.
Dicen que los asirios son descendientes de los amorreos, ¿no? Que este pueblo amorreo terminó formándose hacia más a Mesopotamia allá y terminó armándose este pueblo que fueron los asirios, ¿no? Los historiadores dicen que viene más o menos por ahí, ¿no? Y bueno, pero lo que hacían estos que estaban alejados de Dios, bueno, estos hacían peor todavía, peor que esta gente, ¿no? Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor Dios de Israel dice. Traeré tanto desastre sobre Judá, Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Y esto va a suceder. Va a venir Nabucodonosor y los va a sacar. Y los va a sacar de la peor manera. Y va a destruir Jerusalén, va a destruir el templo, va a destruir todo y va a hacer cosas terribles y va a quedar, no va a quedar nada en pie porque van a destruir todo y va a ser terrible. Incluso hay pueblos alrededor que se unen a los babilonios a destruir Jerusalén. Es algo terrible. Pueblos hermanos como los de Edom, los edomitas, y es algo terrible porque es un juicio más fuerte todavía, ¿no? Porque los propios hermanos levantan la espada contra esto. Es horrendo lo que sucede, horrendo. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Es interesante también esto porque no hay un privilegio para con los judíos, con los de Judá, con los del reino de Judá, solo porque ellos son elegidos para llevar sobre sí la línea del Mesías. No hay un privilegio con ellos porque son descendientes de David. Si bien generalmente todo lo bueno que sucede es por amor a mi siervo David, que dice Dios, pero todo tiene un límite, ¿no? Si bien Dios va a cuidar la línea que va a llegar a Jesús, es algo milagroso porque en la deportación se sigue cuidando todo eso a tal detalle que queda todo registrado, que después en los evangelios podemos ver la línea que va a continuar, pero mismo así va a haber juicio. ¿Por qué? Porque al haber pecado, al haber distanciamiento de Dios, al haber una autonomía del hombre alejándose de Dios y desobedeciendo, tiene que haber un castigo. Siempre que hay pecado, la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios, es el alejamiento, y es necesario el juicio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y la justicia es importante, es tan importante como el amor. Son atributos que van juntos, van de la mano, la justicia y el amor. Si Dios decidiera pasar por alto este pecado sin hacer justicia, estos pecados que Dios estaría siendo injusto. Ah, pero es Dios, pero estaría siendo injusto y Dios no funciona así. Entonces Dios hace todo un procedimiento para llevarlo a cabo y para que no perder la línea y para luego llegar a un momento donde la justicia va a llegar, va a vencer al pecado, va a vencer a la muerte a través de Jesucristo, ¿no? Pero por ahora van sucediendo estas cosas y estos castigos se van desarrollando de esta manera, ¿no? Y es igual para todos. Nosotros somos todos iguales delante del Señor. Somos todos pecadores. Y la gran diferencia hay entre un pecador arrepentido y un pecador no arrepentido. Esa es la gran diferencia que hay delante de Dios. El pecador arrepentido, Dios lo restaura. El pecador con su soberbia que decide seguir pecando y alejado de vivir una vida alejada de Dios, bueno, Dios lo aparta y el juicio caerá sobre él. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pondré boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde sus antepasados, desde que sus antepasados salieron de Egipto. Y esto es interesante. Dios no está enojado solo con lo que está pasando ahora. Dios ya viene enojado de antes. Ellos salieron de Egipto y anduvieron por el desierto y se quejaban y querían volver a las cebollas de Egipto y querían volver a Egipto porque allá estaban mejor y no lograban ver la libertad que iban a tener en Dios. Porque estaban en el desierto y se quejaban de la situación. Entraron a Canaán y se quejaban, iban y venían y un montón de cosas.
Vinieron los jueces, era un círculo de los jueces donde se arrepentían de su pecado, volvían a caer, venía un juez, los restauraba, ellos se arrepentían y así iban cíclicamente como una espiral que cada vez era más grande hasta llegar al final de los jueces, que fue algo negro, algo oscuro, llegaron a lo peor de lo peor. Luego viene la época de los reyes, donde vamos viendo ahora que cada vez es peor, cada vez es peor, cada vez es peor, y también, pero desde la salida de Egipto hasta este momento, Israel ha traicionado al Señor, ha engañado al Señor, ha adulterado con otras cosas, con otras cuestiones, ha quitado a Dios de su corazón, de su centro, y ha buscado otras cosas. Y ha pasado esto y lo ha hecho enojar a Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo no fue creado para esto. Este pueblo fue creado para tener comunión con Dios. Y bueno, y si lo rechazan, rechazan algo tan bueno, viene juicio, ¿no? Viene juicio de parte del Señor. El mismo estar alejado de Dios ya es un juicio, ¿no? Ya es un juicio en sí mismo. Manasés también asesinó mucha gente inocente a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Terrible. Manasés es el peor de todos. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá, que no es el libro de Crónicas, es un libro que siempre lo repetimos, no sabemos, no están los registros de estos libros. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa, luego sus hijos, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Y bueno, y acá termina la historia de Manasés, ¿no? Segunda de Reyes dice que fue el peor rey de Israel. Y bueno, y acá nos quedamos con esto, ¿no? Si estuviéramos mirando una película de Netflix, decimos, bueno, qué terrible esto, ¿no? Qué terrible esto. Pero de repente Netflix dice, bueno, pero hay una segunda parte. Hay una parte que Reyes no lo cuenta y vamos a verla ahora. Vamos a verla ahora porque es fundamental para entender a Manasés y a entender a los reyes que vienen, ¿no? Y entender también este ejemplo que nos deja Dios en la Biblia, quién sabe para identificarnos nosotros también, ¿no? Manasés era lo peor de lo peor. Pero allá en Segunda de Crónicas 33 del 10 al 13 dice así: El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso de sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y lo tomó a Manasés prisionero. Fíjense que esto no está contado en Segunda de Reyes, está en Crónicas, pero es el mismo Manasés, que esta parte no la cuenta el libro de Reyes, ¿no? Fue llevado prisionero y fue llevado a Babilonia. Es interesante que los asirios lo llevan a Babilonia y lo dejan preso allá, ¿no? Lo pusieron un aro en la nariz, tal cual un animal. Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Miren qué interesante esto. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, y ahora reflexionemos, ¿nos hemos encontrado en ese momento nosotros? Pecamos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, ofendimos a aquel que está cerca de nosotros. Pero llega un momento donde viene la reflexión y nos angustiamos porque perdimos aquello que teníamos. Y viene esa reflexión, ese pensamiento, como las vacas, ¿no? Que rumian eso que comieron, ¿no? Eso que vivieron, ese rumiar, ese pensar, esa angustia profunda. ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿Qué actitud tiene Manasés? Manasés buscó al Señor su Dios. Y fíjense lo que dice acá: Señor su Dios. Manasés, el peor rey de Israel, pero Dios, Jehová, es su Dios. ¿Y qué hace Manasés, el peor rey de Israel, sumido en una angustia profunda? Busca al Señor su Dios. Lo busca, lo busca. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que buscar a Dios temprano en los problemas. Temprano hay que buscar a Dios. Cuando empiezan a surgir las cosas, cuando comienza el día, cuando comienza un proyecto, cuando comienza algo nuevo, cuando viene un niño nuevo a la casa, cuando comenzamos el matrimonio, todo comienzo tiene que estar Dios ahí. Pero a veces no lo hacemos. Es más, capaz que hicimos muchas cosas y Dios no estaba en nuestra vida. Pero llega el momento donde se puede buscar a Dios, porque siempre, siempre es tiempo de buscar a Dios. Manasés estaba en su peor angustia, había perdido todo, había sido lo peor de lo peor, pero Manasés buscó a su Dios.
y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y fíjense qué interesante esto, qué interesante. La primer bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Es aquel que reconoce que no tiene riquezas espirituales, que es un pobre y que necesita a Dios. Tiene la necesidad de Dios para que tener esas riquezas. ¿Por qué? Porque Dios es esa riqueza. Entonces el pobre en espíritu reconoce su pobreza y de él es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es el gobierno de Dios. Y ese pobre de espíritu que se humilla delante de Dios es el que reconoce a Dios como su gobernante. Y a la inversa de lo que hizo Adán en su momento, a la inversa de lo que hizo el pueblo de Judá acá rechazando a Dios y queriendo hacer su propia voluntad, termina poniendo su voluntad bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Manasés? Se humilló con sinceridad ante Dios y sus antepasados. Acá Manasés es un pobre de espíritu. Es un pobre de espíritu, que para él es el reino de los cielos también. Cuando oró, el Señor lo escuchó, porque Dios escucha, Dios no es sordo. Y Dios sabe todo lo que necesitamos, pero ¿cuánto necesita Dios que el ser humano reconozca la necesidad que tiene de Él? Y se conmovió por su petición. Conmover a Dios. No lo conmovemos a Dios con grandes oraciones, con elocuentes palabras, lo conmovemos a Dios con la sinceridad y la humildad. Una humildad sincera, ir delante de Dios. El peor rey de Israel se humilló delante de Dios. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Gracias a Dios que la Biblia es completa y Crónicas completa aquello que había quedado tan vacío, tan malo para Manasés. Y nos hace entender que hay posibilidades hasta para el peor de todos. Después de esto, Manasés reconstruyó las murallas exteriores de la ciudad y acá empieza a hacer todo un detallado de las cosas que hizo. Puso oficiales en todas las ciudades, reordenó Judá, reordenó aquello que él mismo desordenó, que él mismo rompió, que él mismo rompió. Manasés también quitó los dioses ajenos e ídolos del templo del Señor, derribó todos los altares que había construido en el monte. Capaz que aquello que él vio en su padre fue aquellas palabras que quedaron en su corazón, que fueron las que lo llevaron a entender en aquel momento de angustia que realmente había un Dios y que ese Dios era su Dios y que él necesitaba depender de él. Capaz que aquello que Aldo nos dijo hoy al principio se entiende acá, que realmente él había visto algo en su padre y había escuchado algo de su padre y acá Dios usa eso para transformarlo. Es una posibilidad, pero para no quedarnos solo con aquello más, ¿por qué? ¿Qué había pasado con Manasés? Que no había entendido lo que había pasado con su padre. Bueno, acá cambia mucho las cosas, ¿no? Es otro Manasés es transformado, ¿no? Donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró los altares del Señor y allí sacrificó ofrenda de paz y ofrendas de acción de gracia. También alentó al pueblo de Judá para que lo adorara al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo lo ofrecían al Señor su Dios. Tuvo mucho tiempo gobernando Manasés, mucho tiempo. Y todo ese tiempo dio una mala enseñanza. Y como alguien que estaba en autoridad, ejerció mal su autoridad y ofreció al pueblo algo malo, que el pueblo lo agarró con sus dos manos. Pero fue por mucho tiempo y eso quedó muy arraigado. No le da el tiempo, luego al final de su vida, para restaurar todo aquello, ¿no? Pero mucho hizo, ¿no? Mucho hizo. Limpió todo, trató de reordenar todo aquello malo que había pasado, ¿no? Y si bien adoraban en lugares que no debían adorar, todavía faltaba orden en el pueblo, pero al menos estaban adorando al Señor Dios, ¿no? Al menos estaban un poco más encaminados, ¿no? Pero lo interesante es lo que le pasa a Manasés acá. Interesante es la transformación que hay, ¿no? Muchos de nosotros, todos nosotros, éramos ese Manasés, que teníamos un desorden en Judá en nuestras vidas. Era un desorden total. Pero Dios nos llevó a ese momento de angustia y nos llevó a entender y a comprender que
necesitábamos a Dios, que éramos pobres en espíritu. Y Dios nos transformó el corazón. ¿Se acuerda que hace unas clases atrás vimos a Macías, creo que era que se llamaba, no me acuerdo, que en Crónicas decía que había hecho lo bueno delante de los ojos del Señor, pero no tenía un corazón íntegro. Actuaba bien, pero no había integridad en su corazón. Manasés actuó mal, pero tuvo una transformación en su corazón. Y ahora su actuar era genuino. ¿Por qué? Porque venía de una comunión con Dios. Nuestras vidas, cuando son transformadas por Dios, son devueltas a Judá, son devueltas al lugar de nuestra vida. Nosotros seguimos viviendo nuestra vida, así como Él vuelve a sus rutinas diarias. Pero tenemos que reordenar nuestras vidas, quitar esos altares altos, esas cosas que adorábamos alto antes, tenemos que sacarlas. Ya nuestro Dios es nuestro centro y hay que ordenar la vida. Y esto es tan importante la enseñanza de la vida de Manasés, que para traerlo a nuestras vidas, de entender de que es importante ordenar nuestra vida. No es, nací de nuevo, gloria a Dios, voy los domingos a la iglesia y ya está. No, no, tenemos que reordenar nuestras vidas. Porque si no reordenamos nuestras vidas, vivimos una doble vida. No vivimos una vida sincera. Tenemos que actuar en consecuencia de lo que somos. Si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, si realmente el reino de los cielos es de nosotros, porque Dios nos gobierna, si realmente somos personas que nos humillamos delante de Dios y reconocemos que somos pobres de espíritu, bueno, tenemos que vivir en consecuencia obedeciendo a Dios y vivir una vida de obediencia. Pero no obediencia para lograr algo, sino que somos obedientes porque Dios hizo algo en nosotros. Así funciona la gracia. Dios transforma nuestros corazones y nuestras obras son las consecuencias de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Manasés fue el peor rey de Israel, pero creo que trae una de las mayores enseñanzas y los mayores ejemplos de gracia de Dios, usando de gracia en el Antiguo Testamento. Gracia y misericordia y transformación de un hombre totalmente ruin, totalmente malo, en una nueva persona que comienza a obedecer y ser restaurado. Allá en Romanos, Pablo viene hablando sobre el viejo Adán y el nuevo Adán, y en esta parte dice algo muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es la vida de Manasés. Manasés queda en evidencia su pecado, pero la gracia abundante de Dios lo transforma, lo transforma. La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Dios. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y si estamos escuchando ahora y no nos ha pasado esto, bueno, hermano, amigo, es momento de reconocer a Dios y humillarse y bueno, y ir a ese momento donde Dios transforma nuestra vida, ¿no? Es muy importante esto. Es el punto de partida, ¿no? El reconocer nuestras limitaciones y dejar que Dios transforme nuestra vida mediante la fe, mediante la obra de Jesucristo. Bien, fuerte lo de Amón, lo de Manasés, ¿no? Fuerte, fuerte. Bueno, viene Amón, Amón no lo vamos a ver, no lo vamos a leer, hace lo malo delante de Jehová, restaura un montón de cosas que no había hecho bien y tiene su hijo Josías, ¿no? 2 años dura su reinado. Josías comienza a gobernar ahora con 8 años y reinó sobre Jerusalén 31 años, su madre, nombra a su madre. Lo interesante es que cuando muere Manasés, Josías ya tendría unos 6 años más o menos. Su padre, Amón, gobierna 2 años, es traicionado, lo matan, la misma gente en Jerusalén, de Judá, y, pero el pueblo pone en el trono a Josías. Él hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Pero este vamos a ver que es el mejor rey de Israel. Va a ser el mejor rey de Israel. Ya arranca haciendo lo bueno delante del Señor. 8 años, ¿no?
Vamos a dar un salto desde los 8 años hasta los 26 años, que es cuando él comienza a hacer su obra grande, ¿no? Y Reyes da ese salto ahora, ¿no? Dice que él, Rey de Judá, ¿verdad, Decio? de Judá, sí, sí, sí. Ya Israel ya no estaba. Rey de Judá. Perdón. Él hizo lo que era agradable ante los ojos de Jehová, y siguió los ejemplos de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. ¿Se acuerdan que Amasías y algún otro más ahí decían que hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, según su padre, y nombraban a su padre que había hecho lo bueno, o alguno por ahí? Pero pocas veces se nombra que siguen el ejemplo de David. Bueno, Josías desde su comienzo sigue el ejemplo de David y no se apartó de lo que era correcto. Es muy fuerte esto, es muy interesante. A diferencia de Manasés, Manasés hizo todo lo malo y después tuvo una transformación. Josías es alguien que va viendo y va teniendo esa relación con el Señor. Y es muy importante para Judá esto, ¿no? Durante el año 18 de su reinado, ya con 26 años, ¿no? El rey Josías envió al templo del Señor a Safat y ahí le dice que tiene que hacer lo recaudado, darle todo lo que necesitan a la gente que estaba trabajando ahí y comienzan la restauración del templo. Se ve que él tiene una buena administración porque para llegar a este momento y poder comprar materiales para el templo, contratar mano de obra y todo eso, se necesitaba mucha plata. Además, el templo llevaba cosas bastante importantes, ¿no? Bastante recursos importantes, llevaba maderas especiales, un montón de cosas, pero había la plata y había buena administración y había confianza. Él dice que los carpinteros y todos los que había contratado, dice que a los que se le daba el dinero no los controlara. ¿Por qué? Porque tenía confianza en ellos. Había equipo, había gente que estaba confiando en el Señor y que él tenía confianza en ellos. Estaba funcionando las cosas bien. Pero acá estaba pasando algo, ¿no? Había un corazón dispuesto, había nociones de que por acá tenemos que ir, hay un Dios, estaba toda la cultura del templo, el templo era algo importante, pero faltaba algo y vamos a ver lo que faltaba acá, ¿no? Dice el sumo sacerdote Hilcías, le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Fíjese que cuando un rey asume en, en Judá, cuando asume el trono, parte de la ley dice que el rey tiene que, con su puño y letra, con su mano, escribir toda la ley. Le debía llevar varios días, pero él debía hacerlo, escribir toda la ley y luego leerla todos los días. No toda, pero leer e ir leyendo como nosotros leemos la Biblia, bueno, debían hacerlo eso. Ya porque tenía 8 años, seguramente no lo iba a hacer, lo iba a hacer más adelante, pero más allá de eso, no podía hacerlo porque no estaba el libro de la ley. No estaba el libro de la ley y tampoco había un conocimiento de que esto se debía hacer porque no había una directiva, unas directrices concretas, sino lo que se sabía era nociones de a dónde se tenía que ir. Pero se encuentra esto, ¿no? Entonces le dio el libro, este hombre lo lee, le da el dinero, todo lo demás y está. Él cuando va a llevar el recado a Josías, el sacerdote, este Safán dice que el sacerdote le entregó esto que era la ley y se la leyó a Josías, al rey, ¿no? Y fíjense lo que pasa. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación, luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, al sacerdote, a Isam, y ahí empieza a nombrar un montón de gente, vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y toda esta gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Cuando conocemos al Señor, cuando tenemos nociones de las cosas que el Señor quiere, bueno, ahí vamos yendo, ¿no? Pero a veces cuando nos encontramos, a veces no.
Normalmente nos pasa esto. Leemos la Biblia y cuando leemos la Biblia nos encontramos de que hay cosas en nuestras vidas que están mal. ¿Por qué? Porque hay una revelación directa de Dios. Dios está hablando directamente a través de las palabras escritas en este libro a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dejó una revelación de cómo Él quería que nosotros viviéramos. Y cómo no solamente el querer de Dios, sino la necesidad que tenemos de vivir de esa forma para vivir bien, para vivir en comunión con Dios. La única forma es con esta revelación directa que Dios nos da a través de su palabra. Esta revelación directa a través de su ley, a través de lo que Dios quiere que nosotros hacemos, ¿no? No es lo mismo que me digan, anda a Rivera, y yo agarro y salgo a Rivera, y como, y bueno, voy tratando por acá, por allá, voy a una ruta, vuelvo, voy a otra. No es lo mismo que yo agarre un GPS, pongo un GPS y siga con ese GPS y me agarre la ruta 5 y me voy hasta Rivera y llego a Rivera. ¿Por qué? Porque tengo una referencia. Y Dios nos deja esa referencia, un GPS que nos dice a dónde ir, que es la Biblia, que es el escrito que tenía los de Judá en ese tiempo. Y esos escritos son los que le hacen entender al rey de que estaban haciendo las cosas mal. No estaban yendo por el camino que debían ir. Si bien tenían una idea, pero no estaban haciendo las cosas bien. Y hay un respeto, un temor a Dios, reconociendo que Dios es el Dios Todopoderoso y que ese castigo puede venir. Entonces el sacerdote Hilcías, y acá pasa algo interesante, ¿no? Con todo esto, ¿no? Se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén, no vamos a detallar esto dónde es y todo eso, porque ahora no nos da el tiempo. Eh, y fueron a la profetisa Ula, ella era la esposa de Salum, hijo de Tic, hija de Ahra, el encargado del guardarropas del templo. Algunos dicen, la tradición dice que esta mujer fue la abuela de Jeremías, ¿no? Pero es tradición, no sabemos bien. Ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor, traeré desastres sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, todas las palabras escritas en el rollo. El rey de Judá leyó que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificio a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arde contra este lugar y no se apagará. ¿Se acuerdan que dijo desde que salieron de Egipto? Desde que salieron de Egipto. Se lo dijo a Manasés, ¿no? Desde que salieron de Egipto. No es solo por algunas cosas puntuales. Si bien el reinado de Manasés fue como el vaso se derramó totalmente, pero ya venía de todo un periodo largo de tiempo. Vayan a ver al rey de Judá, quien les envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor, al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Fíjense todo esto lo que dice acá, todo esto que dice acá es el pobre en espíritu. Lo que hizo Josías es ser un pobre de espíritu, porque reconoció que Dios es el Todopoderoso y que Dios es la riqueza y que él se humilló y reconoció a Dios como Dios que es y se reconoció a él como lo limitado que era el rey de Israel, de Judá, era el rey del pueblo. Pero sin embargo, él reconocía que él simplemente era un representante de Dios, que él simplemente era una autoridad puesta por Dios. Y dijo, bueno, Dios mío, estoy arrepentido de todo esto que ha pasado. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Así como escuchó a Manasés, escuchó a Josías también. Pero eso no, por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Es bravo igual, porque él sabe que esto va a pasar después, pero Dios vio el corazón de este pobre de espíritu y dijo, bueno, tuyo es el reino también. Tuyo es el reino. Tuyo, este gobierno mío es tuyo. Vos haces parte de esto y te voy a cuidar y te voy a cuidar. Pero la justicia de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Jerusalén, luego subió al templo del Señor justo
con todos los habitantes de Judá, de Jerusalén, acompañados de los sacerdotes. Y acá comienza todo, leen la Biblia, leen el pacto, le leen al pueblo, el pueblo se arrepiente. Allá con Esdras termina sucediendo lo mismo después del retorno del cautiverio. Son cosas interesantes que pasan, ¿no? Y acá se compromete a obedecer el pueblo los mandatos del Señor. Vamos a ver después que se va a distorsionar todo de nuevo. Pero hay un hecho acá importante, que es que hay una búsqueda de Dios. Dios viene con su revelación y le dice, no comas del fruto. Y yo voy y obedezco y no como del fruto. No hago como Adán, yo obedezco a Dios. Leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esta manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Y bueno, y acá comienza toda una restauración, quita todas las cosas que no van, ordena todo, ordena la casa de nuevo, como lo hizo Manasés, ordena, pero va más profundo todavía este rey, va más profundo y comienza a ordenar y se va al norte, va a Betel y va a Samaria y destruye todo aquello que habían hecho los de Israel, ¿se acuerdan? Todo aquello que va al norte y destruye todo lo que hay allá y destruye sacerdotes, todo totalmente limpio deja Israel de todas estas contaminaciones que tenían de sus antepasados y de las relaciones con los dioses de Canaán y todo lo demás. Y bueno, y hace un montón de cosas, ¿no? Bien. Y acá viene algo que, bueno, esto también pasa algo interesante con un profeta que está ahí, no destruye esa parte, y bueno, y ahora viene una parte que es importante. Luego el rey Josías, en el versículo 21, dice, emitió la siguiente orden para todo el pueblo. Ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como exige este libro del pacto. La Pascua es la principal fiesta, es la fiesta del pacto. ¿Se acuerdan cuando la muerte de los primogénitos en Egipto? Bueno, la Pascua era, esa Pascua simbolizaba esa sangre derramada que venía la muerte y se salteaba a esa familia porque esa familia obedeció a Dios y le creyó a Dios y tuvo fe en Dios y hizo las órdenes que hizo el Señor, que es el símbolo de lo que Jesucristo hace. Jesucristo muere en la cruz, derrama, es esa Pascua de nosotros, ¿no? Y esa sangre derramada es la que hace que la muerte ya no tenga poder sobre nosotros. Y bueno, esto es fundamental volver a hacerlo, porque es el centro de toda la liturgia, de toda la fe, de toda la relación con Dios. No se había celebrado una Pascua igual desde la época de los jueces, que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Allá Salomón o David algo hicieron, pero ninguna fue tal cual como debía hacerse, ¿no? Sin embargo, en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también, y bueno, y acá sigue diciendo todas las cosas que siguió haciendo, y dice que nunca, en el 25, nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Se acuerdan? Obedeciendo las leyes de Moisés. ¿Se acuerdan aquello que nos enseñó el Señor? ¿En qué se reduce toda la ley? En amar al Señor, a Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Son estas tres cosas tan importantes, tan fundamentales. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? En esto se resume la ley, dice Jesús. Y acá está presente en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Aquellas palabras de Jesús están acá presentes, resumida la ley. Y es lo que pasó en la vida de Josías. Josías cumplió la ley al amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y a eso somos llamados nosotros. A eso somos llamados. Así como aquel arrepentimiento de aquel rey malo, del peor de Israel, y este, el mejor de Israel, esta conjunción de cosas hace que la enseñanza hoy sea que nosotros tenemos que volvernos a Dios, reordenar nuestra vida porque el Señor transformó nuestro corazón y vivir una vida así, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
dice que desde entonces nunca más hubo un rey como él. No hubo antes un rey como él y hasta el momento que habían escrito esto no hubo un rey como él. Y bueno, dice que eh, aún así el Señor estaba enojado, dice, dice también expulsaré, dice en el 27, a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, rechazando a Jerusalén, mi ciudad escogida, al templo y al templo donde debería honrarse mi nombre. Eso lo vamos a ver la clase pasada, el que viene. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Y bueno, y ya terminando, los últimos dos versículos dice, durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, ¿se acuerdan que les dije que este faraón se une con los asirios, va al encuentro de los asirios para luchar contra los de Babilonia? Fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo. No dice por qué, la Biblia no dice por qué, pero sale Josías ahí a enfrentarlo, a detenerlo. Pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megido. Los funcionarios de Josías lo llevaron el cuerpo en un carro de guerra desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Simple la hace Segunda de Reyes. Murió acá. De una forma muy interesante. Uno pensaría, bueno, un rey tan bueno que se transformó su corazón, que toda la reforma que hizo moriría de viejo, moriría. Pero son cosas que le pasan a los reyes, no sabemos más pormenores, pero es cómo terminó este rey. Para terminar, un par de reflexiones. Los que están al frente de una tarea tienen mucha responsabilidad por su influencia sobre los demás. Como padres, como jefes en nuestros trabajos, como encargados en una cooperativa, como referentes en la congregación, dando clases de escuela dominical, al frente de un ministerio, al frente de algo, siendo una persona ya de años en la iglesia, siempre somos referentes. Y al ser referente, tenemos mucha responsabilidad, porque lo que hacemos, eso es una influencia sobre los demás. Seguramente al principio Manasés, su padre no le fue de mucha influencia, pero al final seguramente esa influencia de su padre terminó siendo sus efectos, ¿no? Y la palabra del Señor llegó al corazón de este muchacho, de este hombre, y terminó siendo transformado, ¿no? Él al principio fue una mala influencia para el pueblo. Cuando Dios transformó su corazón, él fue una buena influencia. Siempre que hagamos una tarea en la iglesia, una tarea para el Señor, siempre que llevemos adelante la tarea de padres o de alguna responsabilidad que tengamos, siempre tiene que estar presente los principios fundamentales de Dios. Tiene que estar presente la integridad de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y tiene que fluir esa responsabilidad divina que viene desde el corazón de Dios, llena de amor, llena de responsabilidad, llena de principios bíblicos. No mi orgullo, no el soy mejor, no, siempre de la humildad, siempre reconociendo que soy un pobre de espíritu, necesitado de Dios, que simplemente Él me pone con esta tarea. Él me da el privilegio de ser padre y es una responsabilidad que tengo de administrar mientras mis hijos sean chicos y darle todo lo que pueda de influencia de parte de Dios a ellos. Ellos no son nuestra pertenencia. Nosotros todos le pertenecemos a Dios. Los que están en la escuela dominical no son mi pertenencia. Los que están en la iglesia no son pertenencia del pastor. Todos le pertenecemos a Dios. Y todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y es una responsabilidad influir en los demás. La palabra de Dios, la dirección y fuerza a los que se dedican, da dirección y fuerza a los que se dedican a Él. Fue lo que le pasó a Josías, ¿no? Josías iba como esa metáfora que usé, ¿no? De voy a Rivera, pero voy por varias rutas porque no tengo la dirección correcta. Pero encontró el GPS y llegó a Rivera. Y llegó al lugar donde Dios quería. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el GPS. La palabra de Dios es la dirección. Y no solo la dirección, sino que es la fuerza, el ímpetu para llegar al lugar donde debemos llegar. Para dedicarnos a Dios de la forma correcta y obedecerle a Dios. Al comenzar una relación con Dios, recibimos gracia y adquirimos responsabilidad. La gracia de Dios es fundamental,
El regalo inmerecido es fundamental porque nosotros no podemos lograr nada. Manasés no podía lograr nada por sí mismo. Josías tampoco. Usted y yo, vos y yo, no podemos lograr nada por nosotros mismos. Por eso necesitamos de este regalo inmerecido, del plan de salvación y de todo lo que conlleva esto del Evangelio de Jesucristo que cae en gracia sobre nosotros, de ese regalo inmerecido que nos llega. Nosotros no lo merecemos, pero llega. Y cuando llega, con esto adquirimos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Es de ser sal y luz en esta tierra, de ser un referente. Nosotros acá estamos adquiriendo esta responsabilidad de ser un referente, una guía a los que están acá. Hoy día, como Pablo le decía a los Corintios, ustedes son cartas vivas escritas del Espíritu Santo. Y bueno, y eso es lo que somos nosotros. Somos cartas vivas, porque la gracia de Dios llegó a nuestras vidas. Dios transforma nuestro corazón y así ordenamos la casa, ordenamos Judá, ordenamos aquello que está desordenado y llevamos adelante la luz del Señor. Bueno, se hizo un poquito largo, perdón. Espero que no los haya aburrido. Si quieren agregar algo, complementar, hay mucho, porque son dos reyes importantísimos. El peor y el mejor, dimos hoy. Así que abran sus micrófonos y comenten, comenten. Una lección que nos hace pensar, ¿no? Que nos hace reflexionar, ¿no? Muy linda. En el versículo del 22:19, cuando tú lo leíste en esa versión, en la Reina Valera, que empieza en el 18, la segunda parte dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Eso me encantó. Y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Es maravilloso. Uf, Muy fuerte ese. mm, gracias, Marita. Laura, ¿querés decir algo? No, yo pensaba en Manasés y cómo Dios puede transformar corazones tan duros, ¿no? Que a veces uno piensa en personas que las ve tan perdidas, tan con petrificado su corazón y cómo Dios puede transformar cualquier cosa, Amén. primero. Y segundo, que él conocía a Dios, ¿no? O sea, la influencia estaría escondido por algún lado, habrá quedado algo en él, pero él conocía a Dios y no lo quiso obedecer, no lo quiso parte de su vida, pero la raíz, la semillita estuvo en algún momento y germinó cuando tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, como cuando dice que la palabra de Dios no va en vano en las personas ni en los niños, porque capaz que en su vida después él crece y no tiene contacto con Dios, pero esa semilla está ahí, en algún momento puede germinar, ¿no? Mm, Lo que pasa es que uno con los ojos humanos es limitado y hay cosas que no las ven. mm. Eso. Mabel, está muteado. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque si bien Josías empezó bien, había algo que le faltaba a su vida, y era justamente la palabra. Amén. Y que Dios siempre oye, ¿no? Y que Dios oye y perdona. Siempre oye. Haya llegado donde haya llegado. Qué tremendo. ¿Y cómo se nombra a David en esto, no? Sí. Un ejemplo, porque está la promesa que el Señor le hizo a David acá, siempre, ¿no? En que va a proseguir y que hay un plan determinado y que más allá de toda la maldad tremenda, porque vemos a Manasés a lo que ha llegado, más allá de todo eso, va a seguir la descendencia de David hasta Jesús, ¿no? Y siempre hay un remanente, siempre hay alguien que rescata, que va a rescate y que va predominando, ¿no? Como el caso de, primero, bueno, Manasés que se arrepiente, pero Josías, por supuesto, todo lo que hace, ¿no? Y sobre todo se destaca ese también,
el descubrimiento del libro de la ley, que también eso los interpela a todos, ¿no? O sea, creo que también destaca eso, ¿no? El libro de la ley, ese descubrimiento como importante, destacando la palabra de Dios, ¿no? La palabra viva y eficaz, Amén. más Importante. cortante que espada de dos filos. También da esperanza, ¿no? Porque nos habla de que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, que cualquier persona, por más bajo que haya caído, si se arrepiente y vuelve a la palabra de Dios, puede ser restaurada. Porque eso es un argumento que usa mucho el enemigo, ¿no? De decirnos que somos demasiado malos y que vamos a hacer acercándonos a Dios, que Dios nunca nos va a perdonar. Y sí, hay gente que siente eso, ¿eh? Sí. Que no es digna de ser perdonada, Gente, ¿verdad? Marcel comentaba en casos de la Realmente. cárcel, por ejemplo, que dice, no, Sí. no, a mí ni Dios me perdona. Sí, hay personas que han hecho Donde cosas abundó el pecado, tremendas. donde abundó la gracia. Es verdad, se cumple siempre esa palabra. Hay personas que han hecho cosas tremendas y Es sin verdad. embargo para Dios todos los pecados son iguales. Iguales. Claro. Qué tremendo. No hay grado. Qué bárbaro. No hay jerarquía de pecados, son todos iguales. Qué bueno. Qué importante es donde abundó el pecado. ¿Por qué? Porque la Sobreabundó la abundancia, porque no hay forma, la gracia está por encima. Jesucristo Siempre. cubre toda la multitud de pecados. Jesucristo, no hay nada que se le escape a ese sacrificio Nada. perfecto que él hizo, porque es perfecto, Es cubre suficiente, absolutamente suficiente todo. para todo. Todo. No se le escapa nada. Nada, nada. Así que lo peor que hayan hecho está cubierto. Es solo ser pobre de espíritu, reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Y ya, Claro. De nuestra carencia. ese es el principio. ¿Con quién se identificaron? ¿Con el peor o con el mejor? Yo me identifiqué con el peor, ¿no? Esa restauración que Dios hace en nuestra vida. Sí, restauración y renovación Sí, espiritual. Muy bien. claro. Charly, Es verdad. ¿quieres decir algo? ¿A mí? ¿Me ¿Sí? preguntas? ¿Querés decir algo? No sé. No, pero sí, pienso que es maravillosa la misericordia del Señor, ¿no? La verdad que a mí me impactó mucho lo de Manasés, porque realmente hizo lo peor, peor que es hasta matar a su propio hijo, ¿no? Y realmente estaba rebelde y muy loco, ¿no? Pero se humilló y el Señor, bueno, como decía, ¿no? Lo perdonó y esa gracia maravillosa, ese perdón que el Señor tiene y que bueno, que sí es verdad, no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, ¿no? A través de esa sangre preciosa. Realmente es muy precioso eso, es impactante. Y me llama la atención que cuando llevan a Manasés, los de Asiria, habla de que le puso un aro en la nariz, ¿no? Sí, como un Como animal. todo. Bueno, en la lección que dimos anteriormente, cuando el Señor le manda a decir por Isaías a Sennacherib, le dice que le va a poner también un gancho en la nariz. Mm. Se ve que Sí, era. era lo que hacían, los asirios Sí, hacían eso. Lo claro, escuchaba, y se ve que ¿no? era un tratamiento del Señor ahí para Sí. bajar los humos, ¿viste? Sí. Bajar la soberbia. Muy bien, muy bien. ¿Alguno más que quiera comentar algo? No sé, Robert, Sara, Yola, alguno. Daniela, no sé el que quiera, Marcelo. ¿Quieren agregar algo? Todo dicho. Muy bien. Bueno, hermanitos, muy linda la clase, pero no, yo me he quedado pensando en Manasés, de que su padre había hecho lo bueno, ¿no? O sea, Ezequías es, ¿no? El que hizo lo bueno, y él y Manasés hace lo contrario a su padre, tremendo. Pero también me ponía a pensar la influencia que en ese tiempo tendría el pueblo también, ¿no? Porque si Ezequías les había sacado todos los ídolos y el pueblo, pienso que pensaba en eso, de que el pueblo ha debido influenciarle mucho para mantenerse en el poder, porque estuvo 55 años. Entonces pienso que eso también fue. Pero en su momento de que se humilla, cuando se ve en tremendo aprieto, se humilla de corazón y Dios lo escucha. Así que
cualquier pecado, Dios siempre nos Lo van- perdona y escucha, ¿no? Todo escucha el Señor y ve. Eso pensaba yo.